Ahora publicaremos nuestra aplicación en la web y para ello lo primero que tenemos que hacer es tener un repositorio en GitHub. Vamos a crear un repositorio. Para este punto debemos instalar ya Git en nuestra computadora y lo que vamos a hacer es irnos a la consola de Git, gitcmd, y en gitcmd vamos a usar los comandos de Git para poder copiar nuestro sistema al repositorio de GitHub. Primero cambiamos de directorio a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto. Luego vamos a inicializar el Git en esta carpeta con Git init. Ahora verificaremos el status y en el status nos dice que no hay commits todavía, no commit yet. Vamos a agregar todo lo que tiene nuestra carpeta y las subcarpetas con git add-a. Vamos a configurar el user.mail con git-global usermail y tu dirección de correo. Y vamos a hacer un commit donde vamos a poner un nombre de una versión. Y vamos a enviar a la carpeta a través de la URL. La URL la copiamos en nuestra consola y le ponemos git remote add y la URL. Y con un push lo vamos a mandar al master. Git push origin master. Y se envía lo que tenemos en las carpetas y subcarpetas, se envía a nuestro repositorio de GitHub. Actualizamos. Y aquí ya está nuestro repositorio con nuestras carpetas y subcarpetas que creamos hace un momento, con la versión que se especificó. Ahora iremos a crear una cuenta en Python Anywhere. En Python Anywhere podemos hospedar, correr y publicar códigos que están en Python. Vamos a crear una cuenta nueva. Y nos vamos a la opción de inicio, que es una opción gratuita. Y ahí necesitamos crear un nombre de usuario. Un correo electrónico que sea válido y el password correspondiente. Nos registramos, nos dan algunos conceptos iniciales y nos van a pedir que validemos el correo electrónico. Vamos a pedir que nos manden un correo para validar. Y damos clic en el link que nos envían para validar la cuenta de correo electrónico. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra cuenta creada y vamos a poder trabajar en el entorno de desarrollo. Vamos a abrir una consola que está bajo el sistema operativo Linux,
y entonces trabajaremos con los comandos Linux en dicha consola. Lo primero que vamos a hacer es clonar nuestro repositorio de GitHub con el comando git clone y la dirección, la URL de nuestro repositorio de GitHub. Una vez hecho esto, nos va a copiar toda la estructura que esté en nuestro repositorio, archivos y directorios y subdirectorios. Ahí con ls lo desplegamos, luego nos cambiamos a Gim y ahí ya tenemos la estructura completa. Tenemos a hola.py, el JPG y las carpetas img, static y templates. Ahora vamos a crear un entorno virtual con virtual env y lo vamos a hacer bajo Python 3.5 porque es la opción que tenemos validada en Python Anywhere. Funciona bien con lo que hemos desarrollado hasta este momento. Y ahora vamos a activar a través del comando source, vamos a activar nuestro entorno virtual. Una vez activo, en nuestro prompt, la parte inicial de la línea de comandos, vamos a ver el nombre de nuestro entorno virtual. De no ser así, tenemos un problema en la creación del entorno virtual. Y ahora vamos con el comando pip, a instalar la paquetería que requerimos, que en este caso va a ser PyMySQL y Flask. Bien, regresamos al dashboard y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la consola que acabamos de crear y nos vamos a crear nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es definir un password. Y también esto lo vamos a trabajar a través de una consola. Y nos vamos aquí a correr la consola, Start a Console. Aquí también es importante conocer los comandos de las consolas de MySQL. Y lo primero que haremos va a ser mostrar las bases de datos que tenemos creadas en nuestro entorno. Y aquí me muestra la esquema, que es la que controla todo esto, y la base de datos que voy a utilizar yo, que es con Romo 64 pesos default, y la voy a activar con el comando use. Todos estos son comandos SQL. La uso y luego voy a mostrar las tablas show tables. Vean que siempre terminamos con punto y coma. Y me dice que el conjunto está vacío. Entonces voy a ir al archivo de creación, al script de SQL. Lo voy a copiar. Y simplemente lo voy a pegar en la línea de comandos de mi consola. Una vez que haya hecho eso, entonces voy a mostrar las tablas que están ahí creadas. Y aquí tengo la tabla de socio. Y voy a hacer un select sobre esa tabla para asegurarme que esté el contenido. Ahora vamos a crear nuestra aplicación web. Vamos a la opción de agregar una nueva. Y le vamos a decir que es sobre Flask y sobre Python 3.5. Y ahí vamos a poner la URL donde está nuestro archivo PY, donde vamos a tener el inicio PY. En este caso se llama hola.py.
Y aquí vamos a parametrizar algunas cosas. Esto ya está definido, me lo define por default el sistema. Esto también. Por ahí estoy perdiendo el virtual end, no lo he definido y luego vamos a ver que nos va a provocar un error. Y aquí vamos a ver las carpetas especiales que son el static y que son el templates. Aquí si se fijan, como no le puse la palomita, no me creó la URL. Ahí dice enter URL todavía. Y aquí me va a faltar la primera diagonal. Debe ser diagonal home, diagonal con Romo 64 y lo demás. Pero falta la primera diagonal. Esto también les va a provocar un error si no lo ponen. Ahí sí le di clic a la palomita y me guarda el directorio. Ahí me doy cuenta del error y tengo que regresar a corregir static. Y ahora sí la palomita para guardarlo. Ahora templates. Guardamos nuevamente. Y el path va a tener el mismo error, le falta la diagonal en home. Vamos a ver en Files, podemos ver la estructura de nuestras carpetas. Ahí tenemos Gym y lo recargamos. Le doy clic y me dice Hello from Flask, porque cuando creamos la aplicación nueva, nos creó un archivo que se llama hola.py, donde sobreescribió lo que nosotros habíamos hecho. Y allí nada más simplemente nos pone un mensaje de bienvenida. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo original y copiarlo, eliminando la parte del if name igual a main, a pprun, porque el Python Anywhere crea su propia ruta de ejecución de la aplicación. Entonces, si dejamos esta parte del código, nos va a provocar un error. Entonces, esa parte no la copiamos. Hay que eliminarla. Copiamos el resto de nuestro código del punto .py y vamos a copiarlo y pegarlo para eliminar lo que nos había creado como el mensaje de bienvenida. Le ponemos save y vámonos a regresarnos a las consolas. Recargamos ahí en las apps que acabamos de crear y ejecutamos. Y aquí nos dice que algo está mal. Si recuerdan, no definimos el entorno virtual. Hay que irnos al entorno virtual. Si la ruta que le ponemos es incorrecta, cuando le pongamos la palomita nos va a marcar un warning, indicándonos que no se encuentra el entorno virtual. Y entonces le vamos a poner diagonal home, diagonal con Romo 64, diagonal, en este caso Gym y MyVent. Acuérdense que así le llamamos al entorno virtual. Le damos clic y ahora sí nos va a ejecutar. Pero cuando nos vamos a la afectación sobre los elementos de base de datos, nos marca un error porque los datos que tenemos para abrir la base de datos no son los correctos. Nos vamos a Database y vamos a que tenemos la dirección del host. Esa la vamos a cambiar
donde teníamos el localhost, este ya no va a ser un host local, sino que va a ser la dirección del host que nos está dando la página web. Luego el nombre de usuario, el username, también la tenemos que cambiar, y también tenemos que cambiar el password que le definimos a nuestra base de datos. Es deseable que sea el mismo de la base de datos y con el que creamos nuestra cuenta. Pero bueno, ahí cada quien. Y finalmente el DB, el database, también tenemos que cambiarlo. Y nos vamos aquí, volvemos a revisar en una consola, volvemos a revisar los nombres de nuestras bases de datos. Bueno, show databases. Y podemos de aquí copiarlo. El Conromo 64, pesos de FAR. Y me voy y lo reemplazo en mi código. Entonces, donde encuentre db igual a Jim, en este caso yo le llamé Jim, lo voy a sustituir y le voy a poner db igual, y entre comillas, el nombre que tiene mi base de datos. Lo reemplazo, vuelvo a copiar el código, ya con las modificaciones hechas a la apertura de base de datos, y me voy otra vez a Files. Vuelvo a abrir hola.py con doble clic y vamos a cambiar el código que teníamos ahí. Copiamos, pegamos y salvamos. Nos vamos nuevamente a nuestras aplicaciones, a nuestras apps, recargamos. Corremos nuestra aplicación y ya no tenemos ningún problema. Ya podemos accesar los datos de nuestra base de datos y ya funciona nuestra aplicación conforme lo habíamos programado. En adelante, todas las revisiones del sistema las haremos sobre lo que ustedes tengan publicados en Python Anywhere.